Hola, hola, bienvenidos a este canal. No te olvides en suscribirte y en compartir para alcanzar más almas para Cristo. El día de hoy vamos a estar viendo acerca de el Salmo 133:1. Es un salmo muy hermoso que hay que poner en práctica principalmente. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo vuelvo a repetir. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra de Dios dice que aunque hay ocasiones en que los hermanos vivan distanciados y que no haya esa unión, la regla general es que es bueno y delicioso habitar los hermanos en unidad. En cuanto a la enseñanza, el salmista pone cuán bueno, es decir, cuán provechoso es que los hermanos no los unidos por los vínculos de la carne, sino pues no cuadra con el contexto, sino que los israelitas pertenecientes a las distintas tribus unidas de pueblo escogido por Dios se mantengan estrechadamente unidos por los mismos vínculos religiosos. No solo es bueno, es provechoso, sino delicioso, agradable, hermoso, es habitar en armonía. Este versículo puede aplicarse para designar las ventajas de la unidad de los creyentes, pero el calificativo de hermanos dice la palabra de Dios en Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios dice en Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Las prácticas corruptas son el fruto de los principios corruptos, y el que es falso a su Dios no va a ser fiel a sus semejantes. Lo vuelvo a decir de nuevo. Las prácticas corruptas son el fruto de los principios corruptos, y el que es falso a su Dios no va a ser fiel a su semejante. El que es falso a Dios no va a ser fiel a su semejante. Los hombres encontrarán que su conducta equivocada en su familia surge de egoísmo, que no tienen en cuenta el bienestar y la felicidad de los demás. Cuando se ponen a sus propias pasiones y fantasía, es algo que al ser humano le cuesta, porque se ponen en sus propias decisiones, pasiones,
fantasía. Se justifican a practicar algo. Se justifican a prácticas inicuas. Esa es la palabra. Se ponen a hacer cosas inicuas. Aquellos que piensan que Dios puede ser un amigo al pecado, le afrenta y engañará a sí mismo. Los burladores dijeron: ¿dónde está el Dios de juicio? Pero el día del Señor vendrá. Así se lo digo. Muchas personas piensan y se burlan, diciendo: ¿dónde está el Dios de juicio? Pero el día de Dios vendrá, así se los aseguro. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 2:9: mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo vuelvo a decir, es un versículo muy, pero muy hermoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que dice en San Mateo. Aquellas personas que no saben nada de Dios, la palabra de Dios en San Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra de Dios dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento a los pecadores. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. La palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Muy clara es la palabra. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice su palabra. Repitan este versículo que es para arrepentimiento de nuestros pecados. En Salmo 51, 1-2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Así Dios borrará todo lo sucio, porque este versículo es algo muy poderoso que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos expresarnos de esta manera y así borrar nuestros pecados. No te olvides en suscribirte y en compartir para alcanzar más almas para Cristo.
Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde de una manera grande. Hasta luego.